Vamos a abrir el estudio en esta noche. Recuerden que estamos hablando sanidad divina. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Estamos hablando lo que es sanidad divina, y habíamos hablado algunas formas en las que la sanidad divina se hace presente en la vida del creyente y del no creyente, y que a veces las enfermedades tienen un propósito, y no todo hay que satanizarlo, y no todo... ¿Están aquí conmigo? Amén. Yo quiero que te relajes. No todo hay que encauzarlo de una manera. Hay que tener una óptica muy clara, objetiva, y con una visión amplia y con un criterio amplio. Acuérdese que el ciego que nació, le preguntaron los discípulos a Jesús, ¿quién pecó, este o sus padres? Y dice Jesús, ni este ni sus padres, sino es para que la gloria de Dios sea manifestada. Entonces, hay enfermedades que no tienen nada que ver con el pecado. Es una cuestión simplemente propósitos eternos de Dios que solamente Él conoce. ¿Me explico? Hay enfermedades que tienen que ver con asuntos espirituales, sobre todo cuando uno toca temas que tienen que ver con maldiciones generacionales. ¿Sí me explico? Y que son provocadas obviamente por cuestiones que tienen que ver con asuntos espirituales. Y hay enfermedades que tienen que ver por cuestiones ya propias de la persona, como descuidos, cómo maltratamos el cuerpo, cómo atendemos el cuerpo. Entonces, no todo hay que enfocarlo en una cosa. Tenemos que ser muy inteligentes en eso. ¿Está de acuerdo conmigo? Ok, entonces, ¿dónde nos quedamos? A ver si es cierto. Gracias. 7 maneras en las que usted puede recibir la sanidad. Habíamos hablado del aceite, y luego también hablamos de la oración de acuerdo, y luego hablamos también de la imposición de manos. Ahí fue donde yo creo, parece ser, que nos quedamos. ¿Está bien? ¿Ok? Entonces, en la imposición de manos, acuérdense ustedes que el hablar de esto es una doctrina. Digan conmigo, la imposición de manos. Pero díganlo así con ganas. Diga, la imposición de manos es una doctrina. ¿Sí? Ahora, hay que recordar, ya lo dije la semana pasada, que eso de imponer manos era transmitir una bendición. La primogenitura se transmitía por las manos del padre sobre los hijos. Se bendecían los hijos. Las manos se utilizaban para bendecir los hijos, para dar la primogenitura de un padre sobre un hijo. Las manos, cuando se imponían en una persona, también era con propósitos de Dios para ungirlos como reyes, o orar como para el ministerio sacerdotal. Entonces, si los que leen Biblia saben que todos los reyes eran ungidos con aceite, y se les ponían las manos para delegar sobre de ellos la autoridad que venía de parte de Dios. Aún las manos eran utilizadas para bendecir ministerios también. Pero entonces hay algunas cosas más. Por ejemplo, dice aquí en Marcos 16, versículos 17 y 18, que son versículos que usted y yo ya no lo sabemos, pero aquí están. Dice, estas señales seguirán a los que creen. Y luego dice, en mi nombre echarán fuera ¿qué? Hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, y sobre los enfermos ¿qué? Pondrán sus manos y sanarán. Ahora, hay algo muy importante. Cuando uno pone la mano realmente en la persona, uno tiene el corazón en la mano. Hola. O sea, no es el asunto de nomás no pongo mi mano. El asunto es que cuando uno pone la mano, llevas el corazón en las manos. Y la mano es un punto de contacto entre lo que hay en el corazón. Cuando tú tienes un deseo maravilloso de que alguien reciba la sanidad, es más, a veces nada más con tocarlo tantito. Entonces, cuando tú tienes un corazón puro y amas tanto a aquella persona que quieres que Dios la sane, al ponerle la mano a esa persona recibe la sanidad. ¿Sí me explico? ¿Entienden lo que estoy diciendo? Amén. O sea, no es un asunto nomás de poner la mano, es un asunto de corazón de usted también. Que cuando ores por alguien, debes de orar con ese corazón puro, genuino y sincero, deseando que el enfermo sea sanado. Ahora dice aquí, imponer las manos es una de las doctrinas que encontramos en la Biblia, y lo encontramos en el libro de Hebreos, capítulo 6,
versículo 1 y versículo 2. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. Dice, de la doctrina de bautismos, y luego dice, de la imposición de ¿qué? De manos, y de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. De manera que la imposición de manos es una doctrina. Si alguna vez alguien te dice, ¿ustedes por qué le ponen la mano a la gente? Diga, porque la Biblia lo manda. Si alguien te dice, ¿por qué le ponen la mano a la gente? Para orar por ella, porque la Biblia nos manda, nos autoriza y la Biblia lo enseña. Entonces, en ese sentido, es una doctrina, no es algo que alguien inventó. ¿Están aquí conmigo? O sea, esto tiene un trasfondo bíblico, donde cuando tú estudias la palabra de Dios, te das cuenta que la Biblia lo enseña. Entonces, no hay vuelta de hoja ahí. La Biblia lo especifica. Ahora, hay otro propósito también, además de la sanidad de los enfermos o de la imposición de manos en cuanto a orar por sanidad de las personas. También es en el nombre del Señor Jesús. O sea, otra de las formas por la que una persona puede ser sanada es utilizando o declarando o haciendo lo que Jesús dijo: todo lo que pidas al Padre en mi nombre, ¿qué dice la Escritura? Yo lo haré. ¿Están aquí conmigo? Entonces, la imposición de manos, pues obviamente es una bendición. Ahora dice, el bautismo del Espíritu Santo también se recibía por la imposición de manos. Dice ahí en los versículos, ¿lo tienen ahí? Dice la palabra, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria habían recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a ¿quién? Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que también recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué dice la palabra? Les imponían las manos, ¿y qué era lo que recibían? Entonces, cuando alguien ora por ti, una persona ungida, una persona por Dios, usada por Dios, o una persona a la que Dios le muestra, pues también tú puedes recibir el Espíritu Santo. Yo le voy a decir algo a usted esta noche. ¿Están aquí? Ponga atención a lo que voy a decir. Cuando tú oigas que en la congregación yo traiga a un invitado y que diga, ¿cuántos quieren recibir el Espíritu Santo? Tú eres el primero que tienes que pasar. Me quedan viendo raro. Amén, amén. ¿Va a haber norte o qué, hermano? Me chutan, hermano, me da miedo. ¿Cómo se me quedan viendo? Le voy a repetir lo mismo. Cuando usted oiga que en la iglesia yo traiga un predicador y que usted oiga que diga, ¿cuántos quieren recibir el Espíritu Santo, la promesa del Espíritu Santo? Usted tiene que pasar. Porque ese hombre puede ser usado por Dios. Y cuando ese hombre ponga las manos sobre ti, tú puedes recibir la promesa del Espíritu Santo en el hablar en otras lenguas. Ese es un consejo que yo le doy. Usted no quiere pasar, no pase. Pero la Biblia dice que les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. ¿Están de acuerdo conmigo? Es un consejo que yo les doy. Ahora, también apartando, las manos se utilizaban para apartar gente al ministerio y al llamamiento del Señor. Lo encontramos ahí en el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo del 1 al 4. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, ¿qué era lo que había? Profetas, ¿qué más? Maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba de Níger, Lucio de Cirene, Manahén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, o sea, el Espíritu Santo habló, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que les he llamado. Entonces, habiendo ayunado y habiendo orado, ¿qué dice la palabra? Les impusieron las manos y los despidieron, ¿verdad? Yo la semana pasada le decía a unos hermanos, es simplemente un sentir. Cuando usted sale de viaje o algo, pastor, quiero por mí, excelente, pongo las manos sobre ti. Y no necesito poner las manos, a veces puede ser por teléfono. Pero qué bonito es, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, te invitan a predicar. Pastor, me invitaron a predicar a la sierra, a la ciudad tal, ¿verdad? Me invitaron a Nueva York a predicar. Gloria a Dios. Pastor, me voy. Y entonces usted viene conmigo y yo voy a orar por usted.
¿Por qué? Porque usted está deseando la bendición del Señor. Entonces, siempre que imponemos las manos debe de ser para bendecir. En este caso, los apóstoles pusieron las manos sobre Saulo, ¿verdad? Para encomendarlos hacia el ministerio. Dice la palabra que oraron, ayunaron y les impusieron las manos. Nosotros hemos levantado algunas iglesias, algunas 5 o 6 iglesias, y cada vez que yo instalo un pastor ahí, yo lo unjo, yo lo bendigo. Traigo a él a su esposa y obviamente pues en este caso que ya lo preparamos, llevo el aceite y entonces unjo a mis hermanos y delante de la congregación yo los presento como ministros de Dios y les confiero, les delego la autoridad, así como el Señor me la ha delegado a mí, también yo les transfiero la unción, la autoridad como ministros de una iglesia, porque eso es lo que se tiene que hacer cuando se instala un pastor, un ministro para predicar la palabra de Dios. Por eso voy a decir algo en esta noche que quiero que se les quede grabado. Por eso cuando yo oigo que a veces se levantan pastores, ministros, yo siempre le pregunto, ¿y a ti quién te puso? ¿De dónde saliste? Bueno, porque hay muchos pastores marca Patito, ¿y qué es marca Patito? Pues de esos piratas que de la noche a la mañana se pusieron ellos solos, nadie los puso. ¿Quién oró por ti? A ver, ¿quién te bendijo? ¿Quién te ungió? No, pues es que no, pues no sé, hermano, ¿quién te pondrá a ti, verdad? Pero debió haber alguien que debió haber orado por ti y debió haber alguien que te debió haber dado su cobertura y te debió haber dado la mentoría. La mentoría es el aconsejar o el ser el tutor de aquel pastor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque uno tiene que tener consejería y uno necesita tener la tutoría de alguien que nos esté respaldando en oración y en consejería. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Por qué? Porque uno también necesita que oren por uno. Uno necesita que oren por uno. ¿Por qué? Porque nosotros no somos sabelotodo, ni somos Superman, nosotros también somos de carne y hueso. Entonces, aún el apóstol Pablo, ¿están oyendo esta noche? Amén. Aún el apóstol Pablo estaba bajo la autoridad de los apóstoles. Él se iba, pero oraron por él. ¿Oraron por él o no oraron por él? Amén. El apóstol Pablo pudo haber dicho, a mí ni anden orando por mí, yo vi a Jesucristo, ni me pongan la mano. Él demostró humildad, oren por mí. Aunque él había visto a Jesucristo, aunque él había tenido un encuentro muy directo con el Señor, él dejó que oraran por él y que lo encomendaran al ministerio. Entonces se recomienda siempre que cuando se hace algo en un llamamiento, en una administración, si tú quieres, ¿verdad?, que vas a predicar o algo, pues tú pide que alguien ore por ti. Puede ser tu mamá, puede ser un diácono en la iglesia, puede ser el pastor, puede ser alguien que Dios usa y que son espirituales en la iglesia. ¿Están aquí conmigo? Amén. Porque eso lo podemos usar todos. Es decir, si tú en algún momento necesitas oración, busca a alguien que ore por ti. Ay, se me quedan bien. Amén. Están aquí conmigo. Amén. O sea, no te tengas yo quiero que el pastor. Y si el pastor no llega, ¿lo vas a esperar? Pues no, tienes que buscar a alguien, ¿verdad? El más cerca. Si cerca de tu casa estás en una necesidad y cerca de ti vive una hermana que tú conoces, bueno, hermana, ore por mí porque yo necesito que usted me bendiga porque estoy pasando esta prueba. Deja que ore. Si Dios te da testimonio de que esa persona es la que va a orar por ti, déjala que ore por ti. ¿Están aquí conmigo? Acuérdense que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Entonces, seguimos adelante. La imposición de manos es un punto de contacto para la liberación de fe y la sanidad de la persona enferma. En otras palabras, a mí me han tocado muchas experiencias bonitas donde a veces las personas van esperando que tú ores por ellos. Tienen una fe tremenda, una fe maravillosa que dice, no, a mí cuando esa persona ore por mí, yo voy a recibir sanidad. Y es increíble que Dios concede ese milagro. Amén. ¿Por qué? Porque el poner las manos es un punto de contacto que desata la fe de Dios para la sanidad del enfermo. De manera que si usted está orando, que yo deseo que ustedes estén orando. Y quiero hacer aquí un paréntesis. Este próximo 15 de noviembre tenemos una velada de oración en la congregación. Quiero que todos vayan. Vamos a empezar a las 6 de la tarde y vamos a terminar a las 12 de la noche. Nosotros casi no predicamos, nos la pasamos orando. Hay un programa de oración, hay un programa de intercesión, hay un programa de liberación, hay un programa de sanidad interior. Hacemos algunas cosas un poco raras, pero no de otro mundo. No hay cosas
Así que tengas que tener cuidado. Simplemente digo raras porque de repente hay gente que está acostumbrada a una forma de velada y otras a otra forma. Nosotros tenemos una forma propia como iglesia. Pero ese día yo les invito para que vayan, porque uno necesita realmente orar. Si hay algo que uno necesita es orar, hermanos. Amén. Mucha gente, ¿están aquí conmigo? Amén. Mucha gente no ora, mucha gente no busca a Dios en oración. Es más, hay gente que ni siquiera ayuna. Y ese día incluso es un día de ayuno que yo puse para la iglesia, para toda la iglesia, para todos. Todos van a ayudarse allá, y usted también aquí. Yo les pido en el amor del Señor que se unan a ese ayuno. Todos vamos a ayunar como iglesia ese día. Ojalá yo no lo hiciera seguido, y lo vamos a hacer seguido, pero yo quiero invitarlos a ustedes para que me acompañen. ¿Para qué? Porque necesitamos oración y necesitamos la gracia y la cobertura del Señor en nuestro ministerio, en nuestra congregación y en la vida de ustedes. Amén. ¿Lo creen o no lo creen? Amén. ¿Creen en eso? Amén. Entonces anótenlo por ahí en sus agendas. ¿Perdón? 15, hermano, de noviembre, desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche. Así que no hay pretexto. Aunque vivas en Altamira, a mí no me andes que nada. Ahí puedes ir temprano, 3, 4 horas y te me vas. Pastor, ya estuve aquí 3 horas, bueno, que te vaya bien, pero ya estuviste aquí, ¿verdad? Nosotros no lo hacemos en las noches porque es muy peligroso para la gente que vive lejos. Entonces lo hacemos desde las 6 de la tarde, pues para que la gente que pueda estar 1 o 2 horas, con que estés 1 hora o 2 horas ahí, pero ya hiciste algo, acto de presencia. Ya fuiste, ya te uniste con la iglesia, ya fuiste a respirar el ambiente, ya fuiste a esperar que Dios haga algo por ti. ¿Amén? Amén. Ok, no los veo tan animados, pero bueno. Amén. ¿Cuántos van ahí? Amén. Anda a ver, hermano, si no. Dijo una persona, usted todo dice por el radio, ya tengo miedo a hablar con usted, pastor. Pues sí, no te portas bien, te voy a decir por el radio. No se crean. No, tenemos ética profesional. ¿Qué más estamos aquí viendo? Estamos viendo que es un punto de contacto que desata la fe. Número 4, Jesucristo frecuentemente usaba este método para ministrar la sanidad al poner sus manos. Por ejemplo, Jesús habló de la mujer que tuvo un espíritu de enfermedad. Digan conmigo, espíritu de enfermedad. Ahora, yo quiero nomás explicar eso rápido. Un espíritu de enfermedad es algo que está arraigado en una persona por generaciones o por tiempo, que esa persona siempre tiene el mismo problema. Ese es un espíritu de enfermedad. Esta tenía ¿cuántos años? 18. Entonces, hay enfermedades así, que son espíritus de enfermedad, que hay que sacarlos en el nombre del Señor. Y para eso hay que aprender a hacerlo. Entonces Jesús dice que esta mujer tenía 18 años, le impuso las manos y ella fue sanada. Ahí en Lucas capítulo 13 versículo 10 dice, enseñaba Jesús en la sinagoga en el día de reposo, y dice la escritura, había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba como encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso, ¿qué dice la palabra? Puso las manos sobre de ella y ella se enderezó y luego glorificaba a Dios. Aleluya. Aleluya. Tú no tengas miedo poner tus manos en los enfermos. Hay un testimonio que yo leí hace muchos años en un libro, ya no sé ni dónde tengo ese libro, pero era de un misionero africano. En aquellos años, cuando había todavía hay muchos problemas, ahorita tenemos el problema de la influenza. En aquellos años el problema era el problema de la malaria, y luego había otra enfermedad muy contagiosa parecida a la lepra, muy fea en África. Y un misionero llegó a una aldea pues llevando el evangelio, y la gente le decía que no podía estar ahí porque pues iba a contaminar. Y él dijo, pues yo no sabía, pero pues el Señor me ha dado poder para orar por los enfermos. Dice, permítanme orar por los enfermos. Algunos sí querían y otros no, pero por cada enfermo que él oraba, sanaba. Y lo que Dios hizo fue tan grande porque la fama llegó a oídos de los médicos de aquel lugar de África, y lo contactaron y le dijeron, queremos saber quién eres tú. Dijo, ¿por qué? Porque para este momento tú ya deberías de estar infectado con tantas cosas que has estado orando por la gente. Y dice que le pusieron las manos
para analizárselas con un microscopio. Y dice que literalmente en las manos del misionero las bacterias se morían. Yo creo en ese Dios. Y si tú no crees en ese Dios, ese es tu problema. Pero yo creo en un Dios que tiene poder sobrenatural. Y aquellos médicos se convirtieron simplemente al mirar lo que veían con sus propios ojos. Hay cosas que a veces se nos parecen imposibles, pero a mí la Biblia me dice que lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Cuando tú sientas el deseo de orar por alguien o alguien te llame a orar por ellos, no importa que sea cáncer, no importa que sea SIDA, no importa que sea tuberculosis, usted cuando sea llamado y Dios lo guíe, ponga sus manos y crea que Dios puede sanar a esa persona. ¿Vamos bien, hermano? Usted no ponga la mano ahí y anda, ay, pues quién sabe, pues voy a orar a ver qué sale, a ver si de chiripa. Déjese de con su chiripa porque le voy a dar un bibliazo. Aquí no hay chiripas, aquí no hay coincidencias, aquí hay fe de parte de Dios. Usted no va a ver qué, usted va porque puede, porque dice la palabra, mayor es el que está con nosotros que el que está en este mundo. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor esta noche. Ya me estoy emocionando. Aleluya, gloria a Dios. Y hay de esos testimonios tan maravillosos que yo he visto el poder de Dios. Yo he orado por gente sin saber. ¿Sabes qué es lo que Dios premia? La inocencia y el corazón. Quiero decirte algo, la inocencia y el corazón. Cuando yo empecé a predicar, estaba muy joven. Todavía estoy joven, ¿verdad? Pero estaba muy pollo. Era un pollo tierno, ¿verdad? Imagínate, quítame 30 años, nomás échatela al morral. Y yo me acuerdo, no se me olvida que andaba evangelizando y llegué a una casa a evangelizar. Qué bonito es evangelizar. Yo le voy a decir algo, todo el que quiera ver el poder de Dios manifestado, evangelice. Cuando tú evangelizas, te das cuenta de muchas cosas en el mundo espiritual. Y yo andaba evangelizando y me tocó entrar a una casa y me pasaron, eran unos muchachos más pequeños que yo, y estaba un señor en la cama. Y yo andaba con esa fe, porque cuando tú recibes al Señor, tú andas con ese gozo, andas con lo que llama el primer amor. ¿Están de acuerdo conmigo? Y decían los muchachitos, pues pásele, ahí está, mi abuelito está enfermo, que no sé. Y yo llegué con mi Biblia, ¿verdad? Y no, mire que Cristo, el Señor ni podía. Y yo lo hice que aceptara a Cristo, ¿verdad? Yo bien desesperado, mire, Cristo lo ama, y sí. Y yo le digo, ¿quiere que ore por usted? Sí, ora por mí. Y dice, pero, ¿usted cree que Dios me puede sanar? Sí. Y le digo, ¿qué tiene? Falta un pulmón. No tenía un pulmón, hermano. Pero yo en ese momento no me importó. Oré por él. Él tenía tiempo que no se levantaba porque no podía respirar. O sea, él estaba muy mal. Oré por él. Y yo por la pura fe le dije, vaya a la iglesia. Dios lo va a sanar, pero para que vaya a la iglesia. Hermano, te digo una cosa. Ese día era como las 3, 4 de la tarde. En la noche del culto lo tenía sentado en la banca. Cuando yo vi a ese hombre, yo lloré. Gloria a Dios. Porque yo vi que fue Dios el que lo levantó. O sea, cuando tú te das cuenta que Dios hace algo, o sea, no hay ninguna explicación ni lógica humana que te pueda dar una explicación. Lo único que tú puedes entender es que el que hizo la obra, ¿sabes quién es? Es Dios. Y cuando yo vi a ese hombre, yo creí. Ahora entiendo que Dios permitió que yo viera eso. ¿Sabes para qué? Para aferrarme a Él. ¿Sabes que a veces Dios permite que pasen cosas en tu vida para que tú te aferres a Él, para que tú te agarres de sus promesas? Si nunca has tenido la experiencia de orar por un enfermo, ora por él. He orado por gente de cáncer, he orado por gente que no tienes idea. Hace 5 años oré por una persona que tenía SIDA y no sabía. Yo por eso le digo, la inocencia y el corazón es donde Dios se glorifica muchas veces. No porque andamos de soberbios. A ver, échenme para acá los enfermos. Pues ahora le vete al hospital, allá hay un montón. Digo, porque uno no puede ser tan soberbio. Que Dios me usa, pues vete al hospital, órale, vete. No. Dios siempre hace las cosas en su perfecta voluntad, no en los designios del hombre, no en lo que nosotros queremos. Eso es lo que el Señor quiere. ¿Están de acuerdo conmigo? Amén. ¿Ustedes creen que en el tiempo de Jesús no había más leprosos que los 10 que había? Había muchos leprosos, pero ¿por qué nomás sanó a 10? Porque esa fue su santa voluntad. ¿Ustedes creen que no había más ciegos que Bartimeo? Había muchos, pero nomás sanó a ellos 2. Entonces, Dios sabe lo que hace con cada persona.
Pero cuando Dios te mueve a orar por alguien, tú no tengas miedo, tú no tengas temor. Dios puede soltar su poder usando tu vida. Y te voy a repetir algo, para que tú te abraces del Señor, para que tú agarres las cosas de Dios y digas: Señor, me sorprende tu poder y me maravilla tu gracia y tu misericordia. Gloria a Dios. Amén, amén. Estaba este muchacho, lo teníamos en un encuentro, yo no sabía. Hasta el segundo día, porque la mamá nos dijo, y yo no me dijo a mí, dijo la persona encargada. Es que lo trajo porque ya está como las canicas más cerquitas del hoyo. Debías estar dado, pastor. Y entonces me dice el hermano: oiga, es que ¿y por qué no dijeron que tiene sida? Y yo veía al muchacho muy mal. O sea, yo pensé que era anemia, que era otra. Yo me imaginé otra cosa. Pues, Señor, tú sabes lo que haces. Ahí se guerreó, se oró y todo. Y al último día, él sintió la sanidad. Porque la sanidad se siente. A mí me han tocado casos, y se los comparto. Cuando tú oras por alguien, pasan muchas cosas. Por ejemplo, yo he orado por gente que de repente trae una temperatura a más de 40 grados. Una temperatura tremenda. Cuando yo termino de orar por esa persona, siento cómo se refresca. Y le pregunto: ¿te refrescó? Dice: me estoy empezando a sentir diferente. A veces me ha tocado que cuando oro por una persona, te estoy hablando de mis experiencias, las tuyas pueden ser otras, pero yo te hablo de mí. ¿Estás aquí conmigo? Me ha tocado que oro por gente y luego de repente al rato me empieza a doler la cabeza. Un dolor de cabeza. Y digo yo: ¿para qué fui a orar por esa persona? Y entonces el Espíritu Santo me dice: tranquilo, es que te trajiste todo lo malo que había ahí, pero no para ti, sino porque esto es espiritual. Y entonces yo me empiezo a ungir solito y yo solo me tumbo, mejor que ¿a quién le pido? Porque no hay nadie en mi casa, ¿sabes? Ahora, pastor, recibe la sanidad. Y me dejo caer en la cama, ¿no? Oh, qué padre se siente, ¿no? Pues, ¿a poco usted nunca han visto a los niños? Yo un día vi a unos niños que estaban haciendo un culto. No, es increíble. En ese tiempo no había ni cómo grabar, pero había unos niños que estaban ahí, recibe, niños, recibe, y tumbaban a los niños, y uno se creía el pastor y otro el evangelista. Era cosa tremenda. ¿Sabes qué es maravilloso cuando tú haces las cosas en fe y en inocencia? Ay, no me están oyendo. No sé si me están oyendo esta noche. Pero cuando tú oras con ese corazón que Dios mira que hay en ti, con esa inocencia, Dios se glorifica. Y este muchacho que tenía sida, ¿verdad? Que al final supimos una noche anterior, pues bueno, pues ya ni modo, ¿sí? Pues la mamá llevaba la esperanza allá. Tú sabes que eso humanamente no tiene respuesta. Nosotros empezamos a orar: hermano, mire, hermano, no hagan tanto ruido. Si el Señor lo va a sanar hoy, mañana, pasado. Vamos a hacer nuestro trabajo. Porque luego de repente le queremos robar la gloria a Dios o queremos distraer las cosas. O sea, tú cuando ores por alguien, tú déjate guiar por Dios. Tú no estés aferrado a querer que Dios lo haga en ese rato. Muchas veces el milagro no sucede ni en ese rato, sucede después. Ay, no me están oyendo. A veces el milagro no sucede en ese rato. Es como cuando usted corta una rama de árbol. La rama del árbol todavía tiene vida, la que quedó en la rama, pero ya está cortada del tronco. Pero ve al siguiente día y las hojas ya están marchitas. Tú a veces puedes orar por una persona y en ese rato a lo mejor la persona se siente aparentemente igual. Es ahí donde usted le tiene que inyectar fe. Es ahí donde usted le tiene que decir palabra. Es ahí donde usted le tiene que ministrar. Es ahí donde usted le tiene que llevar a testimonios que usted ha vivido en su vida. ¿Están aquí conmigo? Amén. Y esa persona va a agarrar la fe. Y el milagro sucede después, a veces, al siguiente día. A veces los milagros son instantáneos. A veces son así, que tú te quedas sorprendido. Entonces, este muchacho, todos estaban un poco preocupados. Le decía yo: no se preocupe, no se va por él. Y en el último día lo bendecimos: tú estás sano, sano, declárate bendecido. Es más, declaramos vida sobre ti. Quiero decirles que el Señor se glorificó porque Él sintió la sanidad. El último día, Él sintió la sanidad. Empezó a devolver. Y eso yo sabía. Y una cosa pestosa tan fea, hermanos.
Nos ha tocado, no, mejor no les digo esto. Sí. Aguantan lo que les voy a decir. No, ustedes todos quieren saber. Pero empezó a devolver una peste tremenda. Que haz de cuenta que estabas en un basurero. Era pura inmundicia. Obviamente que la persona no andaba bien. Era promiscuo. Hola. ¿Sabe lo que estoy hablando? Pero ahí se arrepintió. Y cuando yo vi eso que estaba sucediendo, le dije a los hermanos, hecho está. ¿Por qué? Pues digo, porque yo tengo nariz de perro. Soy yo mal, ¿verdad? No, sí. Yo le he hecho las predicaciones. Me han tocado casos. Yo estoy hablando de mí. A veces yo debo orar en casas. Y a veces me da un olor a perro muerto. Y no hay ningún perro, hermano. Y luego le digo a la gente, porque yo soy bien delicado, le digo, hey, aquí hay un olor malo. ¿No tienes un gato ahí? Aquí no hay ni gatos. ¿No tienes un perro que no has bañado? No hay ni perros. Y dije, esto no es nada bueno. Y cuando voy con mi esposa le digo, porque ella es diferente, ella siente diferente el ambiente. Pero a mí el Señor me muestra a veces por el olfato, cuando oro por enfermos. Y cuando yo olí esa vez que este muchacho estaba devolviendo, y era una cosa fétida, tremenda, como que estuvieras en un basurero, en un lodo bombo, feo, algo apestoso. Y yo dije, Señor, yo sé que tú ya estás haciendo la obra, y sé que este muchacho ya está sano. Después de que él terminó y todo, fui y hablé con él, y empezó a llorar y a llorar, y recibió completa sanidad. Y yo lo vi en sus ojos, lo sentí en mi espíritu. Y le dije a los muchachos, Dios hizo el milagro. Y tengo testimonio, le digo, de que sus padres nos van a testificar. Y dicho y hecho, hermanos, al mes de que salió del retiro, la mamá contenta porque se había recuperado, volvió a su trabajo y todavía anda vivo y coleando. Eso fue hace 7 años. Gloria a Dios. Te estoy hablando del SIDA. He tenido 2 casos de SIDA palpables donde Dios hace el milagro. Pero no los hace porque yo quiero. Los hace circunstancialmente en el propósito del Señor. No es que ande buscando al sidoso, es porque Dios nos manda o Dios tiene un propósito con esa persona. No sé si me hago entender. Entonces hay que abrir el corazón y el entendimiento cuando el Espíritu Santo quiere hacer algo para sanar a una persona. O sea, Dios nunca tiene casualidades, siempre hay propósito. Diga conmigo, el Dios que predicamos es un Dios de propósitos. Entonces hay que aprender eso, hermanos. Y entonces yo les comparto esto para que ustedes, cuando Dios los mande a orar por alguien, no tengan temor. ¿Quién es el que te va a ayudar a ti? Vaya a su Biblia, por favor. Eso no está aquí. Marcos, capítulo 16. ¿Quién vive, hermanos? Y a su nombre. Gloria. Marcos 16, versículo 20. Verso 19 y 20. Marcos 16, verso 19 y 20. Marcos 16, verso 19. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, escúcheme bien, ¿qué dice la Escritura? ¿Y ellos qué? Predicaron en todas partes. Saliendo, predicaron en todas ¿qué? Partes. En todas partes. ¿Qué más dice? Obrando con ellos el Señor. Ayudándoles el Señor y confirmando ¿qué? La palabra con la ¿Quién era el que confirmaba la palabra? ¿Quién era el que les ayudaba? El Señor. No les oigo. ¿Quién les ayudaba? El Señor. ¿Quién te va a ayudar cuando eres por un enfermo? El Señor. ¿Quién va a confirmar la palabra? El Señor. Es el Señor, no eres tú. Amén. Tú no eres el que haces el milagro. Por eso es un error. Ay, voy a decir algo, perdóname, Padre. Por eso es un error cuando la persona pone sus ojos en el hombre. Usted no puede poner su mirada en el hombre, aunque sí Dios a veces te da testimonio y Dios te guía, porque Dios es soberano, pero nunca la fe va a estar en un hombre, sino la fe en Dios. Amén. Y el que va a hacer el milagro va a ser Dios, no la persona. Ay, no me están oyendo. Amén. Yo necesito que usted entienda eso. El que confirma la palabra, el que sana al enfermo es Dios, y Él sabe cómo lo hace. Por eso tú no preguntes cómo lo va a hacer Dios, tú nomás créele al Señor.
¿Le crees o no le crees al Señor? ¿Cuánto le creen a Dios? Amén. ¿Por qué creerle al Señor? ¿Cómo lo hace? No sé. ¿Cuándo? Tampoco lo sé, pero sé que lo hará. ¿Cuánto tiempo? Escúchame bien, ya voy a terminar. ¿Cuánto tiempo se tardó Job en ser sanado? Desde que le puso la sarna maligna, el enemigo. ¿Y tú crees que él no oraba para ser sanado? ¿Y tú crees que él no chillaba porque no dormía ni de día ni de noche? Así dice la palabra. ¿Tú crees que era fácil para él? Un hombre que buscaba a Dios sinceramente y genuinamente, íntegro y temeroso de Dios. No era cualquier persona, era un hombre que buscaba a Dios, hermano. Amén. Amén. A veces las cosas cuando vienen a uno dicen, ¿por qué me pasan, Señor? Bueno, es que hay un plan de Dios. O sea, usted no es intocable. Digan conmigo, no soy intocable. No eres intocable. Pero Dios lo sanó al final. Y cuando tú lees la historia de Job, dice que la piel de Job era como la de un niño recién nacido. Y Dios lo bendijo, su postrer estado, mejor que el primero. Entonces, yo lo que le trato de decir a usted es que confíe en el Señor a pesar de las circunstancias que lo rodean, a pesar de lo que usted oiga, a pesar de lo que usted vea, porque andamos por fe y no por vista. Y es muy importante lo que usted declara y lo que sale de su boca. Por eso el proverbio no se equivoca cuando dice la palabra del Señor: el poder de la vida y de la muerte están en nuestra boca. Lo que usted declare y lo que usted establezca es lo que va a suceder, es lo que va a venir sobre usted. ¿Alguien puede dar un aplauso esta noche? Amén o no amén. ¿Quién vive? A su nombre. ¿Cuántos quieren que siga sanando? Amén. Ahora, Jairo también creyó en que Jesús pusiera sus manos en su hija cuando le pidió oración. Dice en Marcos 5:22, vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y rogándole mucho, le dijo: mi hija está agonizando. ¿Cómo estaba su hija? Agonizando. ¿Se estaba muriendo o no se estaba muriendo? Hermano, yo he orado por gente que casi está muriendo y luego están más vivas que uno. Yo cuando oro, voy a decir, claro, cuando Dios me dice eso, no lo hago así. Pero yo cuando oro, le digo, hermano, y cuando usted se levante me va a hacer un mole de olla. Y la enferma está, casi le da risa, pero me lo hace. Y a cuando se sana voy por el mole. Me hablan, pastor, aquí está el mole. Pues eso vengo porque el Señor te sanó para que hicieras mole. El Señor sanó a la suegra de Pedro para que les hiciera unas de harina bien sabrosas. ¿Por qué se me quedan viendo? Ahí está en su Biblia, Marcos. Lean la historia de Marcos. Así dice, no dice que de harina, pero dice que la sanó, se levantó y le servía en la mesa. O sea, les dio de comer. Dijo el Señor: traemos hambre, pero si estás enfermo no nos vas a dar, así que recibe tu sanidad y ponte a hacer todo. ¿Entiendes? Ahora, cuando Dios nos sana es para servirle. Cuando Dios te sana, cuando Dios te libera, no es para que andes disfrutando. Por eso hay gente que luego cuando Dios la sana, digo: Señor, que no se les olvide y que no entre la ingratitud. Porque luego la persona se sana y se va de viaje, se va a todos lados, se va, menos a la iglesia. Tienen tiempo para todo. Visitan a medio mundo, pero nunca se paran de la iglesia. Por eso lo primero que yo hago cuando oro por gente así que yo la veo, yo quiero saber que cuando tú te levantes de aquí, te quiero una congregación. A mí no me andes diciendo que no, yo te quiero una congregación. Porque yo me he encontrado gente, hermano, perdóname lo que voy a hablar. Oramos por ella, Dios la sana, y en lugar de darle gracias a Dios, se van por otro lado. Y digo, ¿de qué se trata el asunto? Pero viene el Espíritu Santo. Tú no digas nada. Eso déjamelo a mí al final. Gracias, Padre. ¿Están aquí conmigo? Amén. Porque a veces uno como humano, uno siente, ¿verdad? ¿Están aquí, hermano? Uno como humano de repente siente: oye, Señor, pero mira, sí, pero déjanos. Yo me encargo de eso. Entonces es muy importante esperar en el Señor hasta el último momento y confiar en Él, así como Jairo cuando su hija estaba como agonizando, se estaba muriendo. Y fíjate lo que dice la Escritura. Entonces, ven, dice la palabra en el versículo 23,
ven y pon las manos sobre de ella. ¿Para qué? Para que sea salva y vivirá. Tenía tanta fe que el Señor pusiera sus manos y ella iba a sanar. Es increíble. Aleluya. Amén. Gloria a ¿O no aleluya? Amén. Gloria a Dios. Decime decir algo, pero a lo mejor no. Sí. Y si me regañan, se los voy a decir. ¿Alguna vez que tengas alguna cosa así media difícil, lo que sea, y veas a mi esposa, dile que ore por ti? No le digas que yo te dije. Pero no la vas a buscar mañana. Pero de esas cosas que te vuelvo a repetir. Ok, me acordé, el pastor me dijo, estoy pasando por esto, aquí está la pastora, ore por mí. No le digas que yo te dije. Pero Dios usa a esa mujer como tienes su vida. En serio, es increíble. Dios la usa mucho en sanidad y liberación. Eso es algo tremendo. Pero ella no dice nada, nunca ya. Ella no, usted la ve. ¿Cuántos han visto a mi esposa? ¿Cómo es mi esposa? Bien callada. Ella no habla. ¿Usted la ha visto el domingo ella últimamente? A veces no. Ella no es muy protagonista, ella es muy reservada. Pero donde pone el ojo, pone la bala. Yo he visto a esa mujer. Una vez estuvimos en una tienda y lo dije en una predicación. Y llegamos ella y yo, nos bajamos y había un hombre ahí, literalmente, nomás volteó el hombro y vio a mi esposa, se empezó a convulsionar. Se manifestaron demonios. El señor de la tienda, ¿qué trae? ¿Qué pasó? Ese hombre se revolcaba, trastabeteó, se levantó y se fue corriendo. Y se fue huyendo, literalmente, al ver a mi esposa. Le digo, mujer, traes una unción tremenda. Así que, hola, hermanos. No me están oyendo. Pero es Dios, porque Él sabe lo que hace, cuándo lo hace y cómo lo hace. ¿Tú crees que mi esposa quería hacer ese show hoy? Pero había un plan y un propósito. Y el señor de la tienda, a raíz de eso, se empezó a interesar en el evangelio. Porque la primera pregunta, ¿quiénes son ustedes? ¿Vienen de Catemaco o qué? Y le dijimos, no, somos pastores. Ya decía yo, dice, porque esto es bien raro. Dice, siempre ha venido el Señor, ¿y no está loco? Siempre ha venido. Pero quién sabe qué. Y ahí empezamos a evangelizar. Siempre Dios tiene un propósito cuando hay algo. Cada vez que tú tengas la oportunidad de evangelizar, aprovecha el tiempo. Porque Dios está dando la oportunidad y Dios siempre busca un pretexto. Diga conmigo, Dios siempre busca un pretexto para alcanzar al perdido. O sea, a veces Dios hace cosas ¿para qué? Pues para alcanzar al perdido. Entonces aprovecha ese momento para evangelizar. ¿Quién dice amén? Ok, entramos al último y terminamos. Dice aquí, Jesús también le impuso las manos al hombre ciego y dice la palabra que fue como sanado. Fue sanado, según Marcos 8, 22 al 25. Y dice aquí, vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. O sea, ellos le rogaban a Jesús que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo, veo a los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido y vio, ¿qué dice? De lejos y claramente a todos. Interesante. Le puso las manos. Hasta ahorita yo no he escupido a nadie, ¿eh? Pero si algún día me dice el Señor que lo haga, lo hago. Pero nunca lo he hecho. Jamás. Jamás lo he hecho. Porque Dios es soberano. Dios, diga conmigo, Él es soberano. Diga conmigo, Él es el mismo, de ayer, de hoy y por los siglos. ¿Cuánto lo creen? Amén. Él no cambia. Él sigue haciendo las mismas obras. El mismo que abrió el mar es el mismo que caminó sobre él. En el Antiguo Testamento lo abrió, pero en el Nuevo Testamento caminó sobre él.
en el Antiguo Testamento les dio maná del cielo. Fíjate, qué interesante es esto, te la voy a pasar. En el Antiguo Testamento les dio maná, la semilla para hacer la tortilla, pero en el Nuevo Testamento se los dio recién hechecito. La multiplicación de panes. Interesante. Él no cambia. Él es sempiterno. La palabra sempiterno significa que nunca pierde el poder, la eternidad. Él es el mismo, no cambia, no mengua, no baja su poder, no se acaba, al contrario, sigue y sigue. Y ese es el Dios que nosotros estamos predicando. Tú tienes la oportunidad de ser usado por Dios. Cada uno de ustedes tiene la gracia, y la Biblia me dice a mí y te dice a ti que cada uno use la gracia conforme a la medida de fe que Dios nos ha dado. Cada uno tiene una porción. Digan conmigo, yo tengo una porción que Dios ha depositado en mi vida para bendecir a las personas. Entonces, usted tiene algo de parte de Dios para darle a la gente. Usted tiene de parte de Dios su virtud, su bendición. ¿Para qué? Para bendecir al que necesita del Señor. Hola. O sea, usted cuando ve a alguien, usted no, espérate, te voy a llevar con el pastor. No, atórale ahí. Oh, te voy a llevar con el pastor del aire. No, ahórreme la chamba, usted ore por él. Ay, no dijeron nada ahora, ¿verdad que no? No, están oyendo lo que estoy diciendo. Que cuando tengas la oportunidad de orar, haz oración, experimenta al Señor en tu vida y ve que Dios puede bendecir a la gente también por mano tuya, porque el Dios que está conmigo es el Dios que está contigo. Además, Dios siempre te da esa oportunidad de hacerlo. Yo cuando he tenido casos donde ha habido situaciones donde se han manifestado espíritus, ese es el que anda conmigo, ora por él. Ay, pastor, ora por ti, yo aquí estoy, te voy a ayudar. Y luego se goza. Ay, hermano, que tranquilo, no te empieces a subir como la espuma, tranquilo. Pastor, es que se siente bien padre, mire, sí, salieron por el poder de Dios, pero tú pon los pies en la tierra, porque Dios es el que hizo la obra, no nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que Dios puede seguir haciendo milagros? Puede seguir haciendo sanidades. ¿Cuántos creen que Dios hace prodigios? ¿Sabes tú que la Biblia habla de prodigios, milagros y señales? La Biblia habla de eso. Cosas extraordinarias, de las que tú no tienes idea. Así que quiero que terminemos, solamente vamos a leer 2 versículos y nos vamos. En el libro de 1 Corintios, con esto terminamos. Por favor, conteste. 5 minutos. 1 Corintios, capítulo 12, versículo 9, 10 y 11. 1 Corintios 12, versículo 9, 10 y 11. Y a otro, fe por el mismo espíritu. ¿Y a otro qué? ¿Dones de qué? Dones de sanidades. No les oigo. Dones de sanidades. Ahora, quiero que entienda algo. Dones de sanidades, no de sanidad. Plural. Hay diferentes maneras de que un enfermo sea sanado. Interesante. Dones de sanidades. Y luego dice, a otro el hacer milagros, versículo 10. A otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otra interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu que le repartió ¿a quién? A cada uno en particular. No le oigo. Como él quiere. Como él quiere. Entonces no es como tú quieres, es como él quiere. Pero él siempre es Dios. Por sobre todas las cosas es Dios y será Dios y seguirá siendo Dios. ¿Cuánto dicen amén? Ponte de pie esta noche, levanta tus manos. Yo declaro bendición sobre ti. Declaro vida abundante sobre ti. Declaro la presencia de Dios. Declaro el poder de Dios. Declaro la gracia del Señor sobre ti. Levanta tus manos si puedes hacerlo. Si no, pues no importa. Pero en esta hora yo estoy declarando avivamiento. Estoy declarando la bendición de Dios. Estoy declarando la sanidad de Dios sobre ti. Cualquier necesidad por la que tú hayas estado atravesando, cualquier ataque del maligno, se llame como se llame, pase lo que pase y venga de donde venga, hay un nombre